Un cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Danilo Valdorriaño, estudiante de la licenciatura en Educación Religiosa de la Universidad Santo Tomás. Para esta oportunidad, desde la asignatura de Eclesiología, tomando como referencia el texto de Salvador Pieninot, Introducción a la Eclesiología, queremos hacer una breve introducción o reflexión del papel que juega o de la importancia que tiene la Iglesia. Como referencia tenemos entonces 3 capítulos de este texto: de Jesús a la Iglesia construida por los sacramentos, las dimensiones de la Iglesia. La Iglesia, como un sacramento universal de salvación, tiene su comprensión básica en Jesús. De ahí que la tarea de la Iglesia sea mostrar que ésta tiene su origen, su fundamento y fundación en la persona de Jesucristo. Testigos del origen de la Iglesia, digamos que son las primeras comunidades cristianas, y estas a su vez tienen algunas exigencias para quienes formaban parte de ellas: la conversión a la fe en Cristo, el bautismo, el don del Espíritu de Pentecostés, la celebración eucarística, el amor operativo y comunitario. La fundamentación teológica de la Iglesia la entendemos desde la elección y la misión de los apóstoles, especialmente de Pedro, como iniciadores de la jerarquía eclesiástica. Pedro y el papado como garantía de continuidad en Jesús y la Iglesia. Algunas reflexiones de la teología contemporánea sobre la relación entre Jesús y la Iglesia. En la primera reflexión vamos a encontrar que estos autores niegan cualquier forma de organización o de iglesia organizada en el pensamiento y en la predicación de Jesús. Sin embargo, se considera que la existencia de la Iglesia es una condición necesaria para la posibilidad de continuar la predicación del reino. En esta segunda etapa o en esta segunda reflexión, digamos que se define a la Iglesia como el pueblo de Dios del fin de los tiempos, constituida a partir de la muerte y de la resurrección de Jesús. En la tercera reflexión se identifica una cristología de tipo católico, ya no atribuible a la voluntad del Jesús histórico. Aquí encontramos entonces ya un contraste entre la eclesiología paulina, orientada hacia los carismas, y en la más tardía desde los textos o cartas deuteropaulinas, centradas o orientadas en la autoridad de los ministros ordenados. En la siguiente reflexión vamos a encontrar que se asumen algunos elementos o los elementos más válidos o valiosos del método o de los métodos histórico-críticos. En síntesis, podemos decir que solo se puede hablar de Iglesia después de la glorificación y del acontecimiento de Pentecostés. Finalmente, la última reflexión, vamos a encontrar la eclesiología implícita. Esta significa que Dios lleva adelante el reino de Dios iniciado por Jesús. Es decir, que Dios permanece fiel a este inicio y confía después de la Pascua a una iglesia ligada a este mismo inicio. Una mirada al concepto de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es uno de los documentos que ha ofrecido un amplio planteamiento teológico de la relación originaria y fundante de Jesús para con la Iglesia. En el documento de Lumen Gentium vamos a encontrar que se nos dice que la Iglesia está ligada a las 3 personas divinas, como un pueblo unido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De igual forma, tomando sus fundamentos desde lo que ofrece el Nuevo Testamento o los datos del Nuevo Testamento, se pone de relieve la idea de una fundación de la Iglesia a lo largo de toda la actividad de Jesús.
tanto del Jesús terreno como del Jesús exaltado. En síntesis, tenemos que comprender que la fundación de la Iglesia debe entenderse como un proceso histórico. Otra parte importante de esta reflexión que estamos realizando es la Iglesia construida por los sacramentos. Son los sacramentos los que configuran precisamente la construcción de la Iglesia. Ya desde la antigüedad encontramos a los testimonios patrísticos que nos dan claro ejemplo de ello al afirmar lo siguiente. La primera incorporación a la Iglesia se hacía por medio del bautismo, y después era la comunión sacramental el signo y la misma causa eficiente de la continuidad en tal unión eclesial. De hecho, los cristianos tenemos una condición sacramental, el bautismo. Este es el que nos hace miembros de la Iglesia, partícipes del sacerdocio bautismal, que no es más que la vocación propia de los laicos para buscar el reino de Dios en él o desde el servicio a sus semejantes. Ya como para finalizar esta reflexión, vamos a hablar de las dimensiones de la Iglesia, así como rápidamente. Entonces, estas cuatro dimensiones: una, santa, católica y apostólica. Estas cuatro dimensiones muestran en síntesis el misterio de la Iglesia de Cristo. Son cuatro dimensiones inherentes a su ser íntimo, es decir, que no pueden ser separadas, no son separables. Estos conceptos o estas dimensiones las encontramos en el credo niceno-constantinopolitano, por allá en el año 325 y 381 respectivamente. La Iglesia entonces es una y única porque Dios es uno en sí mismo. La Iglesia entonces tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios en la Trinidad de las personas. Es santa. En efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. Según lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia es santa no porque sus miembros sean santos, sino porque Dios es santo. Católica tiene una doble significación, en este caso la universalidad y la autenticidad. La Iglesia está llamada a profesar toda la fe, a preservar y administrar todos los sacramentos y a proclamar la buena nueva a todos. Y finalmente decimos que es apostólica porque reivindica la tradición que viene de los apóstoles y que se guarda en las iglesias por la sucesión de los presbíteros. La sucesión apostólica en sentido riguroso entonces decimos que es la que aspira precisamente a perpetuar esta vicaría de Cristo aquí en la tierra. La Iglesia es apostólica por su origen, ya que fue constituida sobre el fundamento de los apóstoles. Bien, este ha sido entonces esta rápida presentación como informe de lectura de este texto que se nos ha propuesto para esta asignatura. Esperamos haya sido de su agrado. Gracias por su atención, muy amables.